Hola a todos, ¿qué tal estáis? Antes de empezar el caso de hoy, quiero recordar algo muy importante. La violencia de género es una realidad que afecta a muchas vidas cada día. Si estás pasando por algo así, no estás sola. Existe ayuda. Puedes llamar al 016, un servicio gratuito y confidencial de atención a víctimas de violencia de género. No permitas que el miedo te aísle. Busca apoyo, porque hay salida. Diana Janet Vargas Carvajal fue la primera mujer oficialmente reconocida como víctima de violencia de género en España. Un caso que marcó un precedente en la lucha contra este tipo de crímenes. Nacida en Colombia en 1975, Diana tuvo una infancia difícil, marcada por la tragedia. Perdió a su madre de manera violenta y sufrió abusos por parte de su padre. Buscando un nuevo comienzo, emigró a España en busca de oportunidades. A los 20 años, mientras vivía en Madrid, conoció a John Freddy Betancourt, con quien tuvo a su hija Laura. Sin embargo, la relación no funcionó, y Diana decidió mudarse a Málaga para intentar salir adelante. Allí trabajó en lo que pudo, desde camarera hasta limpiadora, esforzándose por mantener a su hija. Fue en 2001, mientras trabajaba en un club de la ciudad, cuando conoció a Harald Michael, un sueco de 32 años que regentaba una tienda de muebles en Fuengirola. Poco después, Diana, Laura y Harald comenzaron a vivir juntos. Lo que al principio parecía una nueva oportunidad pronto se transformó en una pesadilla. En 2001, durante la Navidad, Harald agredió a Diana fracturándole la mandíbula. Al año siguiente, otra agresión le causó lesiones graves, incluyendo sangre en la nariz y la boca. Aunque se dictó una orden de alejamiento, esta no fue respetada por ninguna de las dos partes. El caso de Diana sigue patrones que tristemente se repiten en muchos episodios de violencia de género. Las agresiones suelen estar intercaladas con periodos de calma y reconciliación, lo que genera una dinámica conocida como el ciclo de la violencia o la fase de la luna de miel. Esto contribuye a que muchas víctimas permanezcan atrapadas y en algunos casos no lleguen a denunciar a sus agresores. Diana Janet Vargas Carvajal, como muchas mujeres víctimas de la violencia de género, intentó buscar ayuda. Había denunciado a su pareja, Harald Michael, y existía una orden de alejamiento que él no respetó. Lamentablemente, la violencia no solo continuó, sino que escaló. La noche de Reyes de 2003, Harald, cegado por la ira, la arrojó por el balcón de su vivienda en Fuengirola, acabando con su vida. Diana Janet se convirtió en la primera víctima mortal incluida en la lista oficial de violencia de género en España, un país que por entonces comenzaba a dar pasos significativos hacia la concienciación y la protección de las mujeres. Su caso marcó un antes y un después, recordando lo urgente que era, y sigue siendo, visibilizar esta realidad. No podemos hablar de Diana sin mencionar a Ana Orantes, cuyo crimen en 1997 abrió los ojos de la sociedad española. Ana había contado en televisión cómo su exmarido la había maltratado durante décadas y días después él la asesinó brutalmente. Este caso impulsó cambios legales y sociales importantes. Si queréis conocer más sobre Ana Orantes, tengo un vídeo dedicado a ella. Os dejo el enlace al final y en la descripción para que podáis verlo. Esa última noche de Diana comenzó con una discusión que, como tantas otras veces, terminó en violencia. En esta ocasión, Diana tiró un cazo de agua fría a Harald y él reaccionó golpeándola con un palo de fregona. Durante la agresión, Diana consiguió llamar al 112 para pedir ayuda, pero la llamada se cortó. Cuando los servicios de emergencia intentaron devolver la llamada, Harald respondió con insultos, dificultando cualquier intento de intervención.
Los momentos finales de Diana son escalofriantes. Según la sentencia judicial, Harald, fuera de control, lanzó el árbol de Navidad por la ventana. Diana, con el valor que solo una mujer puede tener, bajó a recogerlo. Al regresar al piso, Harald la sujetó, la llevó hasta la terraza y la lanzó al vacío. Algunos vecinos escucharon sus gritos de desesperación. «No me pegues, no me tires». Intentaron ayudarla, pero el amigo de Harald, Charles Paul Marcel, cerró la puerta de la vivienda impidiéndolo. En la caída, Diana se golpeó contra un aparato de aire acondicionado y murió al instante. Con su muerte, Diana inauguró una lista trágica que el Instituto Nacional de Estadísticas había comenzado a elaborar solo 5 días antes, el 1 de enero de 2003. La historia de Diana dejó a su hija, Laura, marcada para siempre. Creció sin su madre y enfrentó las secuelas emocionales de esta tragedia. Este caso no solo refleja el ciclo de violencia que muchas mujeres padecen, sino también las carencias en el apoyo que necesitan las víctimas y sus familias. Un dato llamativo sobre el caso de Diana Janet Vargas Carvajal es cómo se abordó en los medios de comunicación de la época. En la portada del diario Sur, el 7 de enero de 2003, el titular rezaba: «Un joven mata a su pareja en Fuengirola tirándola por el balcón». En las páginas interiores se podía leer: «Muere una mujer al ser arrojada por su pareja desde un segundo piso en Fuengirola». Estas expresiones reflejan cómo se enfocaban entonces los casos de violencia machista, muchas veces con titulares que parecían diluir la responsabilidad directa del agresor. Hoy, afortunadamente, entendemos que estas mujeres no mueren, son asesinadas. Diana Janet no tenía familia cercana en Málaga, salvo su pequeña hija, que en aquel momento tenía 4 años y estaba pasando las fiestas navideñas con su padre en Madrid. Tras su muerte, ningún familiar reclamó su cuerpo. Fue enterrada sola, acompañada únicamente por un grupo de mujeres del movimiento feminista de Málaga, quienes también apoyaron a su hija después de la tragedia. Cuando visitaron el colegio al que asistía la niña en Fuengirola, descubrieron dibujos que evidenciaban la violencia en su hogar, dejando claro que esta no era solo una víctima colateral, sino directa. El juicio tardó 3 años en celebrarse. Harald Michael, detenido 2 días después del crimen mientras intentaba huir a Suecia, intentó justificarse con una versión que el tribunal calificó como absurda e inverosímil. Alegó que Diana, armada con un cuchillo, se había sentado en la barandilla de la terraza y al intentar agredirlo con una patada, perdió el equilibrio y cayó. Sin embargo, las pruebas demostraron que la caída no pudo haber ocurrido sin la intervención de otra persona. Durante el proceso, Harald mantuvo una actitud fría, arrogante y sin signos de arrepentimiento. Finalmente, fue condenado a 14 años de prisión y a indemnizar a la hija de Diana con 180.000 euros. Su amigo, Charles Paul Marcel, recibió una pena menor de 18 meses por no auxiliar a Diana durante el ataque. Harald cumplió parte de su condena en España antes de ser extraditado a Suecia, donde continuó en prisión hasta que se le concedió la libertad. Hoy en día está en libertad y se ha vuelto a casar. El caso de Diana Janet marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género. Su muerte coincidió con un momento en que España comenzaba a tomarse en serio este problema. Apenas un año después se aprobaría la Ley Integral contra la Violencia de Género, que reconoció oficialmente a los menores como víctimas directas de esta lacra. Aunque se han logrado avances, los asesinatos de mujeres siguen siendo una realidad que exige más esfuerzo, tanto legal como social,
El caso de Diana Janet Vargas nos dejó muchas lecciones, pero una de las más importantes es el peligro de la inacción. La omisión y el silencio pueden ser cómplices de la violencia. Aunque los vecinos no lograron salvar la vida de Diana, su testimonio fue crucial. Sus declaraciones permitieron que Harold Michael y su cómplice fueran condenados, y además sirvieron para garantizar la indemnización que su hija merecía como víctima indirecta. Este caso se juzgó en una sala que no estaba especializada en violencia de género, algo que ha cambiado con el tiempo gracias a la implementación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Hoy es más probable que este tipo de crímenes se aborden con un enfoque más adecuado, aunque aún queda mucho por hacer por alcanzar una verdadera especialización en todos los niveles judiciales. La perspectiva de género, ahora más presente, busca evitar que se cuestione a las víctimas. Como explicó la fiscal de Torres, el mayor acto de injusticia es dudar de ellas. Investiguemos los hechos, pero sin poner en tela de juicio a quien ha sufrido. El círculo de violencia que envolvió a Diana no terminó con su muerte. Su madre también fue víctima de violencia de género, y tristemente su hija Laura creció en un ambiente marcado por la ausencia de su madre, y con recuerdos dolorosos de su niñez. A pesar de los avances legales, los feminicidios siguen ocurriendo. En 2023 fue uno de los años más letales para las mujeres en España. Discursos que niegan la violencia de género y la falta de recursos suficientes por parte de las administraciones públicas son los factores que perpetúan este problema. Sin embargo, el caso de Diana también es un ejemplo del impacto positivo de la solidaridad. Tras su asesinato, un grupo de mujeres del movimiento feminista en Málaga se movilizó para evitar que su historia quedara en el olvido. Acompañaron a Diana en su último adiós y lucharon por los derechos de su hija. Fue su persistencia la que garantizó que la pequeña fuera reconocida como víctima indirecta y que se le otorgara una indemnización. Este caso, tan doloroso como simbólico, nos recuerda que la sociedad tiene un papel crucial en la lucha contra la violencia de género. No se trata solo de leyes, sino de empatía, apoyo y acción. Si alguna vez presentas una situación de violencia, no te calles. Tu intervención puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si eres víctima o conoces a alguien que lo sea, no estás sola. En España puedes llamar al 016, un número gratuito y confidencial disponible las 24 horas. Haz uso de este recurso. Juntos, como sociedad, podemos frenar esta lacra. ¿Qué opinas sobre el papel de la sociedad en la prevención de estos crímenes? ¿Cómo podemos frenar la violencia de género de una vez por todas? Antes de despedirme, quiero recordaros que este canal está abierto para todas aquellas mujeres que, como Diana Janet, han vivido situaciones de violencia de género. Si tienes una historia que quieres compartir, ya sea un testimonio de lucha, superación o incluso si buscas apoyo, me encantaría que me escribieras. Puedes enviarla a mi email, que encontrarás en la descripción. Si lo prefieres, tu identidad será completamente confidencial. A veces no es fácil saber cómo empezar a contar lo que nos ha pasado, pero no te preocupes. He preparado una lista de preguntas que puedes usar como guía. Las encontrarás también en la descripción. No tienes que seguirlas si no quieres. Están ahí para ayudarte si las necesitas. Además, he dejado en la descripción un apartado con información importante, teléfonos de ayuda, páginas web de apoyo y otros recursos que podrán ser útiles. Recuerda, no estás sola. Gracias por estar aquí y compartir este ratito conmigo.